vamos a seguir explicando lo que es el BO, que es la varianza del operador. La fórmula es 100 por BO entre la tolerancia, que sería 100 por 0.092 nos da un valor de 9.2 entre 5.5, que es la tolerancia, nos viene dando 1.78%. y por último sacamos el PT, que la fórmula es de 53, la raíz de 53 al cuadrado más 1.78 al cuadrado. Entonces eso nos da un valor de 53.02%. Quiere decir que hay mucha variación en el equipo de medición en el estudio de repetibilidad y reproductibilidad. Y sería todo por la tablita del estudio de capacidad de instrumento. Y aquí volvemos a copiar todo el problema. Aquí estaría los datos nuevamente de la tabla 11.11, tanto del operador A como del operador B, inspector. Y aquí tenemos las fórmulas para la tabla NOVA. Y sustituimos más aquí abajo. Ok. Primero empezamos a sustituir en esta fórmula, que es la suma de cuadrados para el operador, que vendría siendo t operador al cuadrado más t operador b al cuadrado menos y al cuadrado entre n. Sustituimos cada uno de los valores, que sería la suma del primer operador, que es 974.54 al cuadrado, más la suma del segundo operador, que es 975.16 al cuadrado, entre 14, que vendría siendo la suma, el número de piezas de medidas, que sería 14. Y aquí vendría siendo 1949.7 entre 28, que sería las piezas, el total de piezas. Le sustituimos, aquí nos vendría dando esta cantidad, igualmente entre 14 y 28. Sacamos la división de ambas partes y nos da un valor, restamos y nos da un valor de 0.0137. De suma de cuadrados para el operador vendría siendo de 0.0137. Entonces nos vamos al segundo, sustituimos en la segunda, que sería la suma de cuadrados para las partes. Sustituimos nuevamente en la fórmula, que sería 278.12 al cuadrado más 279.20 al cuadrado más 278.6 al cuadrado más 277.96 al cuadrado más 277.8 al cuadrado más 278.28 al cuadrado más 279.74 al cuadrado, y la fórmula nos dice que se resta menos la suma de todas las piezas, que sería 1949.7 entre 28. Cada uno de estos valores representa una muestra, que sería este valor es para la muestra 1, para la muestra 2 y así sucesivamente. Entonces el resultado de esto sería lo siguiente, que sería la cantidad de 0.075 1571. Ese vendría siendo la suma de cuadrados por partes. Y aquí lo hicimos de manera manual. Estos datos de esta tablita vendría siendo para el operador 1, sus dos ensayos, que vendría siendo el ensayo 1 y el ensayo 2, sus réplicas y sus medidas. Cada una de las medidas que tomó sustituimos en cada una de las formulitas, y este último datos vendría siendo el operador por parte. De igual forma hicimos para el operador 2 las dos partes, sus réplicas 1 y su réplica 2, sus medidas y todos los datos de esta tablita.
y con ello ya determinamos la suma de cuadrados totales sustituyendo esta fórmula y nos vendría dando un valor de 0.8804. Aquí de igual forma lo hicimos de manera manual juntando los dos operadores. Juntamos la parte 1 del primer operador y la parte 2 del primer operador. De esta forma también juntamos las partes del operador 2 y aquí está la otra parte del operador 2. Sus réplicas, su réplica 1 y su réplica 2 del operador 2 y su réplica 1, aquí esta parte de acá, y su réplica 2 del operador 2. De igual forma sustituimos la medida, promedio, estas fórmulas y aquí colocamos cada uno de los datos. Es un proceso bastante larguito, pero al final podemos determinar la suma de cuadrados totales que la sacamos utilizando la fórmula de acá, que nos da un valor de 0.8804. Y también lo podemos comprobar en nuestra tabla de Excel. En esta parte simplemente pusimos cada una de las partes del operador 1, sus dos ensayos y sus dos ensayos del operador 2. El operador 1 sería hasta aquí, hasta el 14, y del operador del 15 al 28. Su réplica 1 de igual forma como lo hicimos de manera manual. Su réplica 2, simplemente para comprobar o corroborar de que lo hicimos de manera correcta. Sacamos la media de cada uno de ellos, la suma de cuadrados totales, y nos dice que tenemos suma de cuadrados totales de 0.804, que vendría siendo lo de que determinamos acá de manera manual. El total es 1949.7 y la media es 69.6321.429. Igual de esta forma sacamos la suma de cuadrados totales del operador 0.014, que es lo mismo que nos da en esta parte de acá, simplemente que allá nos da de manera redondeada. Esta parte de acá vendría siendo esto, 0.014, y la suma de cuadrados totales por partes 0.7515, que vendría siendo esta parte de acá abajo, 0.751571, pero de igual forma está de manera más redondeada. Es simplemente para comprobar de que estamos bien. Sería todo esto de acá. Y por último vamos a determinar cómo lo hicimos de manera en Minitab. Para eso ya lo tenemos en esta parte de acá. A continuación vamos a explicar cómo lo realizamos acá. Aquí simplemente y de igual forma solo vaciamos nuestros datos. Aquí para todos los números de parte, que fueron 28, todas las partes, perdón, y pusimos las partes, el operador 1 y el operador 2, sus réplicas, réplica 1 del operador 1, su réplica del operador 2 y su medida, que simplemente nada más pasar todos los datos que hicimos de manera manual al Minitab.